Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Daniela Ángel, soy especialista en radioterapia oncológica, pertenezco al Instituto Zunino, Fundación Marie Curie. El día de hoy me toca hablarles del rol de la radioterapia en cuidados paliativos. Como una breve introducción, aproximadamente el 70% de los pacientes oncológicos en algún momento del tratamiento de su enfermedad van a recibir radioterapia. La radioterapia consiste en dar radiaciones ionizantes desde el exterior mediante equipos que son conocidos como aceleradores lineales, con una intención del tratamiento, sea una intención radical, sea intención posterior a algún otro tratamiento, paliativa, como yo les voy a explicar hoy, o como profilaxis. La radioterapia con fines paliativos tiene, digamos, tres esquemas: un tratamiento sintomático para dolor, hemorragias o síntomas neurológicos, tratamiento de tumores localmente avanzados que querramos hacer algún tipo de paliación para que el paciente tenga calidad de vida, o tratamiento de recidivas en pacientes que han sido previamente irradiados, que también se puede hacer. Hay múltiples estudios randomizados en cuanto a los resultados de la radioterapia en tratamientos paliativos. Temel en 2010 estudió 151 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón metastásico avanzado y evaluó el tratamiento paliativo versus el estándar, dándose cuenta que al brindar un tratamiento paliativo mejoraba significativamente la calidad de vida, con un beneficio en la sobrevida global inclusive de 11 meses. Zimmerman, en el 2014, 461 pacientes evaluados de diversos primarios, logró mejoría de síntomas y mejoría de la calidad de vida. Vaquitas, en el 2015, el estudio Enable 3, 207 pacientes mejoraron la calidad de vida vieron un beneficio del 20% en la sobrevida global. ¿Cuál es el objetivo, en realidad, de hacer radioterapia en estos pacientes que son paliativos? Bueno, aliviar los síntomas, algo que sea un efecto rápido, pero que se mantenga en el tiempo, con el mínimo efecto secundario y, como les digo, en el menor tiempo posible, ya que son pacientes que probablemente después necesiten seguir con quimioterapia, con otros tratamientos, con fisioterapia, rehabilitación. Entonces necesitamos que sea un tratamiento corto, rápido y seguro. Yo voy a hablarles primero de los cuidados paliativos o los tratamientos paliativos en metástasis ósea, síndrome de vena cava, los trastornos hemorrágicos y en las metástasis cerebrales. Un cuidado paliativo, pero que también sería urgente tratarlo pronto, sería la compresión medular, que lo vemos en un 5 a 10% de estos pacientes, más frecuente en los tumores de mama y pulmón y próstata. ¿Cuál es la clínica? Bueno, aparece un dolor con paresias, con déficit sensorial según el nivel que abarque la compresión y alguna disfunción anatómica. El nivel medular más frecuente es el torácico y el estudio diagnóstico de lesión es la resonancia magnética. El tratamiento de entrada va a ser con corticoides, hacer cirugía de descompresión si es posible y posteriormente radioterapia. Si no es posible hacer una cirugía descompresiva, podemos hacer radioterapia sola. Siempre es importante evaluar el performance status de estos pacientes antes de indicar algún tratamiento, evaluar el déficit neurológico, saber si está controlado o no el primario y qué expectativa de vida tiene este paciente. La radioterapia que nosotros vamos a realizar podemos hacerlo en 5 fracciones o en una sola fracción de 8 Gray, sabiendo siempre que al ser una sola fracción probablemente este paciente tenga menos control y necesite posteriormente ser reirradiado. Así que van poco mejor las fracciones de 5 días de tratamiento con un equivalente a 30 Gray. La radioterapia estereotáctica corporal pudiera estar indicada, bueno, al ser esto una técnica avanzada, una técnica de alta complejidad, tenemos que evaluar ciertos parámetros. ¿Cuáles serían? Bueno, primero el paciente tiene que tener estabilidad relativa de la columna para uno poder hacer este tipo de técnica, tener una expectativa de vida mayor a 6 meses y preferiblemente con una enfermedad sistémica limitada o estable dentro de lo posible. Este es un esquema, vemos una imagen de tomografía de un paciente con una compresión medular a nivel cervical, cómo hacemos la delimitación de los volúmenes y cómo hacemos la planificación del tratamiento, donde vemos la curva de dosis roja, es donde recibe la mayor dosis, que es donde está la compresión medular. Luego tenemos un caso de un paciente que le hicimos SBRT, todavía no había compresión como tal, pero sí vemos que la masa se está introduciendo al canal medular. Hicimos SBRT, una dosis de 36 Gray al GTB y una dosis al CTB de 27 Gray que incluía todo el cuerpo vertebral, con muy buena respuesta al tratamiento. Aquí vemos la planificación,
y logramos obtener excelentes niveles bajos de dosis de nuestros constraints en médula, que es lo importante. En cuanto a las metástasis óseas, sabemos que los pacientes generalmente cáncer de mama y próstata realizan metástasis óseas osteoblásticas en un 70%, el resto como pulmón, riñón y tiroides realizan metástasis osteolíticas en un 15%. Es muy importante por el dolor intenso que producen nuestros pacientes y que muchas veces es difícil de controlar con la medicación, inclusive las de tercer nivel. Y también sabemos que ocurren las fracturas patológicas propias de esta patología. Nosotros, en cuanto al tratamiento paliativo, hay diversos consensos de los cuales nosotros nos guiamos para poder determinar si el paciente va a hacer SBRT, va a hacer radioterapia convencional. Hay ciertas guías, tanto europeas como americanas, que nos podemos guiar para determinar si se beneficia. Hay estudios randomizados y metaanálisis de las fracciones, si vamos a hacer una sola fracción, si vamos a hacer 5, 10, eso lo van a ir viendo según el paciente y cómo esté el paciente, recordándole siempre que al hacer una sola fracción tiene alta tasa de reirradiación. Sin embargo, bueno, te puede ayudar en un paciente que esté en mal performance. Y la SBRT lo bueno que tiene es que, bueno, nos permite hacer altas dosis con rápida caída de dosis a los órganos cercanos, que te aumenta el control local y logras proteger los órganos a riesgo. Se tolera mucho mejor. Todo esto lo pueden encontrar en las guías de la ASTRO sobre radioterapia paliativa. Hay un estudio que evalúa la calidad de vida de estos pacientes luego de hacer radioterapia. Ellos evaluaron 64 pacientes, tenían una distribución según género bastante igual, y en su mayoría el primario era de próstata, de pulmón, y los otros de mama. Y el lugar más frecuente fue torácico y lumbar, y ellos comparaban de hacer 3D, un 2D o un SBRT. Todos tuvieron muy buena respuesta al dolor. Ellos la evaluaron en 3 parámetros, como una disminución del dolor en un 50%, una disminución del 25%, o 2 puntos en una escala del 1 al 10 referida por el paciente. Ellos encontraron que había muy buena respuesta al dolor, sobre todo con la SBRT. Cuanto al síndrome de vena cava superior, sabemos que es una masa que obstruye por invasión o por compresión externa a la vena cava superior. La etiología en un 80% suele ser maligna por cáncer de pulmón, linfomas u otros, y la clínica clásica es disnea, tos, dolor torácico, el edema en esclavina y la cianosis y circulación colateral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo podemos hacer con rayos X de tórax, una tomografía y por supuesto una punción que nos dé el diagnóstico histológico. El tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es medidas posturales para que el paciente tolere, y el oxígeno, colocar diuréticos, corticoides. Si fuera por causa trombótica, bueno, hacer medidas de anticoagulación, los analgésicos. Si está dentro de las posibilidades de colocar un stent, mejor. Si es por linfoma no Hodgkin, muchas veces estos pacientes responden muy bien a la quimioterapia de urgencia y, por supuesto, nosotros la radioterapia. La radioterapia va a depender según el estatus del paciente, el tipo histológico del que estemos hablando. No es lo mismo tratar un vena cava por un linfoma, que sabemos que es más radiosensible, que podemos hacer dosis un poco menores, a saber que es un adenocarcinoma de pulmón, que allá tenemos que actuar un poco con más intensidad de dosis. Entonces sabemos que podemos hacer 24 Gray en 8 fracciones o hacer una fracción de 5 Gray, y posteriormente el paciente puede seguir un tratamiento radiante a su primario en dosis completa según los protocolos institucionales. Este es un caso clínico que les traje para mostrarle a un paciente de 43 años con una masa sólida paratraqueal que le estaba ocasionando compresión. La biopsia dio que era un adenocarcinoma y nosotros hicimos un tratamiento de IMRT con 12 fracciones, un equivalente a 60 Gray. Fíjense, esta era la masa que podíamos evidenciar en la tomografía, cómo comprimía, estaba desviando la tráquea, el esófago. Y fíjese, este es el plan con BMAT que hemos realizado con excelente distribución de dosis. El paciente lo toleró muy bien, con poca toxicidad, ¿sí? Este es otro paciente con una tumoración del lóbulo superior que estaba comprimiendo de manera extrínseca y generando mucha sintomatología. Hicimos un SBRT, 44 Gray en 8 fracciones con excelente respuesta y tolerancia. Fíjense, esta es la planificación, cómo se logran proteger los órganos a riesgo como el resto del pulmón sano, el esófago, la tráquea y el corazón.
En cuanto a las patologías hemorrágicas, bueno, es muy importante la radioterapia en este tipo de patologías, sea ginecológica, digestiva o respiratoria. En este caso clínico, un paciente que tenía pérdida de peso, proctorragia, pujo y tenesmo, se veía que había un tumor a nivel del recto superior y en la biopsia reportaba un adenocarcinoma. El paciente estaba en un performance status 2, le hicimos un tratamiento de 8 Gray semanal. Fíjense lo que era la tumoración rectal, muy voluminosa, abarcaba prácticamente toda la pelvis y eso era lo que estaba generando el abundante sangrado y malestar que tenía el paciente. Entonces lo que hicimos fue 8 Gray semanal, más que todo por el performance del paciente en ese momento. Se hizo un tratamiento con BIMAT con excelentes resultados. En cuanto a las metástasis en sistema nervioso central, bueno, generalmente son metástasis en pacientes que son mayores de 50 años. Sabemos que la sobrevida media de estos pacientes va a ser menor al año. 70% de los casos que vemos son metástasis múltiples y la clínica puede ser muy variada, sí, pero generalmente cefalea, ataxia, alteraciones cognitivas y el déficit neurológico según el área que esté abarcando la metástasis. En un 50% sabemos que son primarios de pulmón, el resto distintas etiologías. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas neurológicos, disminuir masa tumoral y, por supuesto, preservar la calidad de vida y la función cognitiva del paciente. En cuanto a la radioterapia, tenemos que evaluar si vamos a hacer encéfalo total o si vamos a hacer radiocirugía. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, sabiendo el performance del paciente, la expectativa de vida que tenga. Si tiene compromiso meningio, sabemos que se va a beneficiar de hacer encéfalo total, dependiendo del número de la metástasis y el tamaño. La radioterapia encefálica total, bueno, hacemos un tratamiento de 30 Gray en 10 fracciones, el tratamiento estándar en esos pacientes que tengan múltiples metástasis, mal performance, compromiso meningio, se van a beneficiar de esta técnica. La respuesta clínica es entre el 30 y el 50%. Dentro de las toxicidades más frecuentes que vemos es el déficit neurológico. Si bien van a tener alopecia, astenia, pero sí que el déficit neurocognitivo es bastante importante. El protocolo institucional que nosotros estamos utilizando es de 5 fracciones, 27 Gray. ¿Cómo se realiza? Bueno, hacemos campos laterales opuestos y si incluye las meninges por compromiso, bajamos el campo hasta C2. Acá tienen un ejemplo, este sería la simulación de un paciente que va para tratamiento encefálico total. Hacemos una máscara termoplástica que nos permite tener fijación, que el paciente no se nos vaya a mover, tener más precisión, y hacemos un tratamiento que irradiamos todo el encéfalo, incluyendo la base, un poco la base del cráneo hasta C1, C2, dependiendo del caso. ¿La radiocirugía se puede hacer en metástasis cerebrales? Sí, claro que sí, hay múltiples estudios que lo avalan. Anteriormente se hacía, tenemos 2 ensayos randomizados donde se hacía un encéfalo total y luego hacían un bus con radiocirugía. Eso se puede hacer, todavía hay unos centros que lo hacen. Sin embargo, posteriormente a estos estudios surgieron otros estudios que vieron como un cambio de concepto porque evitamos el encéfalo total, hacemos radiocirugía, tenemos la misma sobrevida o mejor todavía sin el deterioro cognitivo que causa el encéfalo total. Entonces, fíjense que se dieron cuenta que irradiar con radiocirugía 5 a 10 metástasis sin encéfalo total no es inferior a hacerlo con encéfalo total. Entonces, eso se dejó de usar. Las toxicidades que podemos tener al hacer radiocirugía son cefalea, náuseas y vómitos y un poco de astenia. Las toxicidades tardías puede haber un 3% de radionecrosis. Este es un ejemplo de un caso, un paciente de 61 años de edad con un adenocarcinoma de pulmón, tenía 14 metástasis, le realizamos radiocirugía con un solo isocentro en una fracción de 21 Gray a cada metástasis, con excelente respuesta y tolerancia al tratamiento. Tenemos otro estudio que habla de la sobrevida en los pacientes que le hacemos radioterapia paliativa. Es un modelo METS. Este es un estudio de Zagorsky, es un estudio del 2021, de este año, donde estudiaron 68.500 pacientes. Entre el 2010 al 2014, una media de edad de 65 años, ellos encontraron que habían factores de riesgo predictivos de la sobrevida. ¿Cuáles eran? La localización de las metástasis. Si eran en órganos sólidos como el hígado o el encéfalo o el pulmón, era de peor sobrevida. La edad del paciente. A mayor edad, ellos encontraron que había peor sobrevida. Según el primario, ellos encontraron que los primarios de pulmón tenían peor sobrevida. El género, encontraron un beneficio
en el género femenino de un 3%. Y la localización a irradiar. Mientras sean localizaciones más amplias, metástasis más voluminosas, era peor la sobrevida. Entonces dividieron a estos pacientes en 3 grupos. Un grupo bajo riesgo, intermedio o alto. Los grupos de bajo riesgo, que no entraban en ninguno de estos factores predictivos, entonces tenían una sobrevida de 11.6 meses. El grupo de riesgo intermedio, que solo tenía 2 de estos factores de riesgo, entraban en una sobrevida de 5 meses. Y ya eran de alto riesgo aquellos pacientes que tenían todos estos factores y tenían una sobrevida de 3 meses. Esto es bastante importante de tomarlo en cuenta porque nos puede dar una idea de cuál es la sobrevida que pueden tener estos pacientes, cuánto estimamos que pueden llegar a vivir y pues poder determinar qué tratamiento vamos a hacer. Y bueno, para concluir, quiero terminar con esta frase de la OMS, que los cuidados paliativos se realizan en enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran la mayor importancia. El objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y para su familia. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia. Muchas gracias.